Bueno, pues aquí a mi izquierda está Mercedes Nasarre, que es licenciada en Medicina y especialista en Psiquiatría, formada en Psicoanálisis y Postracionalismo. Es terapeuta Gestalt, preside un centro de psicoterapia y psiquiatría desde hace algunos años donde ejerce su trabajo y desde hace más de 15 años se dedica a la investigación de la dimensión espiritual. Dirige una escuela de espiritualidad gratuita en Huesca, nuestra ciudad natal, con la idea de trabajar la interioridad y de unir lo psicológico y lo espiritual. Ha escrito varios libros. El primero, Un psiquiatra se pone a rezar. El segundo, Yo también estaré contigo cuando llores, y Un monje se confiesa. También es coautora del libro Mindfulness y Cristianismo. Y el libro que vamos a presentar es este, pequeño en apariencia, pero con muchas frases que piden mármol y piqueta, para que no se olviden. Diario de Emilia arranca con una introducción en la que Mercedes nos aclara desde el principio que Emilia es una mujer que existe en la realidad. La primera parte de la obra es propiamente el diario de Emilia. Comienza un 19 de marzo de 2020, justo al poco de confinarnos con motivo de la pandemia del coronavirus, y termina el 18 de octubre del mismo año 2020. La segunda parte del libro, que es mucho más corta, se trata de una amiga de Emilia, la autora del diario, que habla con la autora. Para que nos situemos un poco, voy a decir que Emilia es una persona uruguaya, tiene 52 años, una edad estupenda, y le apasiona tanto la filosofía como la música. Se presenta como una persona que no importa a nadie. Llegó a España después de una vida muy intensa en su país, en Uruguay y en Chile. Llega a España y con ayuda de Cáritas encuentra albergue y trabajo. Después ella tiene una vida autónoma, se dedica a cuidar enfermos. Y cuando escribe su diario está cuidando a Irene. Irene es una señora de 49 años, violinista, que ha sufrido un ictus con notables consecuencias tanto físicas como psíquicas. Poco antes del ictus, Irene se había separado de su esposo, con quien habían traído al mundo 2 hijos, Miquel, un universitario inteligente que estudia ciencias políticas, y Martina, un adolescente influencer, si se puede decir así. El diario narra la relación que Emilia establece con Irene, la enferma, con Jaime, su exesposo, y los hijos de Irene y de Jaime, Miquel y Martina. Y en su diario no solo cuenta lo que sucede, sus conversaciones, sino que ella va contando cómo lo siente, cómo lo va viviendo, cómo lo va asimilando. Y como no querría hacer spoiler, me voy a quedar aquí en cuanto al argumento del libro. Pero para poder entrar en los contenidos, sí que hemos pensado con Mercedes dialogar sobre algunos de los temas que trata Emilia en su diario. He pensado que quizá podemos empezar por temas más externos para poco a poco ir llegando a otros más interiores. El primer tema, si te parece, podría ser cómo ve Emilia y cómo ves tú el mundo en el que vivimos, porque eso tiene como sus muchas consecuencias en todas las dimensiones de la vida. Para entrar en detalle o para entrar en materia, algunas frases que escribe Emilia en su diario. Aquí en Europa se les olvida que tenemos que morir, página 14. Qué mayor equivocación, dice ella en la página 62, la de este primer mundo, que es la exclusión misma del dolor. La exterioridad es desproporcionada. Habla de las redes sociales y dice
entretenimiento barato de encerrarse en el propio reflejo, el opio de los jóvenes, llega a decir, una trampa. Y en la página 98 más adelante llega a decir, tantos contactos y ningún vínculo. Emilia habla de autosuficiencia mentirosa y se pregunta, ¿es por eso la adolescencia infantil de estas gentes? Perdidos en un consumo de nada, en la inmediatez, sin centro, desconectados. Y los invisibles, los que viven en pisos abarrotados sin trabajo y sin futuro, ella habla también del narcisismo. En algún momento se pregunta, ¿tan atrofiada está la conciencia de este siglo? No se preguntan por el sentido de sus vidas. Me ha parecido, Mercedes, que Emilia, a pesar de que hace una valoración muy positiva de tantas personas que se entregan en ese tiempo de la pandemia, como que tiene una mirada un poco negativa respecto al mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, estos días que ayer una chica joven que tiene un blog me dijo, oye, ¿querrías hablar sobre las políticas y las estrategias de la salud mental que el gobierno? Digo, yo no me voy a meter con el gobierno ni me voy a meter con nadie, ¿eh? Y yo soy psiquiatra y claro, recibo a la gente joven cada vez más. Y en ese sentido me pregunto qué está pasando. ¿Hay un virus que está infectando a la gente o es que estamos viviendo en una cultura que es tóxica o una cultura que no es formativa del interior humano, ¿no? Cada época en psiquiatría ha tenido sus problemas y hoy día las patologías fundamentales son las depresiones, las adicciones y la ansiedad. Esto es habitual, cada vez más. ¿Y esto es por la pandemia? No, es mucho más profundo. Y la pandemia ha puesto encima de la mesa una serie de problemas, puesto que el confinamiento, por ejemplo, ha quitado uno de los mecanismos defensivos del dolor, que es la distracción. Claro, ¿qué hacen las personas con el dolor? ¿Qué hacen? Hay 3 mecanismos. Uno es enfadarse y quejarse y estar enfadado con el gobierno, con Dios, con el vecino, etc. Este es un mecanismo. Otro mecanismo para el dolor es hacerse el muerto, hundirse, bloquearse. Esto es muy frecuente también. La gente tiene pocos recursos para hacer frente a las frustraciones y frente a los problemas, con lo cual es muy fácil ahora el hundimiento. Y el tercer movimiento es la distracción. Ante el dolor, ¿qué hago? Me distraigo, consumo, veo series, salgo, me emborracho, tengo actividad sexual una detrás de otra, etc. Pero así no se va el dolor. Y la capacidad de interiorizarse se está perdiendo y en ese sentido hay mucha patología. Claro, tú me preguntas, ¿qué es lo que ve Emilia? Emilia ve cómo se vive aquí, lógicamente, y ella viene de situaciones en las que hay muchísima pobreza, sale pues todo el tema de Chile, pero fíjate, muchas veces las personas con mucha pobreza se apoyan mucho más entre ellas. Este aumento del individualismo, del nihilismo, del narcisismo se da en Occidente. En otras culturas no se da esto, aunque me imagino que si copian e imitan esta cultura, pues eso se irá dando, ¿no? Porque, como decía, cada cultura tiene sus patologías. Y esto es lo que ve Emilia aquí. Hablando de ese tema de cómo gestionar las dificultades, me parece que Emilia da muchas claves, ¿no?, para gestionar los errores, las grietas, la debilidad. En la introducción ya se dice, Emilia no huye de la realidad, todo lo contrario, se sumerge en ella y también se dice, las grietas es por donde entra la luz. Y también, no hay experiencia de fe sin experiencia de fragilidad. Y después tiene muchas expresiones a lo largo del libro en el que insiste en este tema. Dice, el camino pasa por el dolor de las heridas, por la tristeza de ver tu vida hecha pedazos, por la decepción, por el arrepentimiento, página 27. Tomen los fragmentos de su vida, dice, y formen una figura nueva, página 42, vaso nuevo, ¿no?
La verdad es que el libro tiene, por lo menos para un creyente o para un sacerdote como yo, continuas vinculaciones a textos de la Biblia o de santos, ¿no? El tesoro se esconde, dice Emilia, en los sitios dolientes de su ser. La belleza está donde casi nadie la ve. Difícil este aprendizaje de gestionar el pecado, también dicho en términos cristianos, pero la fragilidad, las grietas, la enfermedad. ¿Cómo podemos ir aprendiendo a no negar todo esto y a renacer desde nuestra pequeñez? Sí. Si lo sabes decir en 5 minutos... ¿Cómo podemos decir esto, no? ¿Cómo hacer con el dolor humano? Con el dolor humano solamente se puede hacer a través de lo amoroso. Es decir, mira, lo que nos enferma, y eso lo vemos los psiquiatras, es estar solo en algo que nos está sobrepasando. Eso es lo que nos enferma, siempre. Entonces, cuando uno no está solo, por eso decía, esta es una inmigrante, y en general ellos se apoyan entre ellos, hay de todo, pero las culturas colectivas son menos dañinas en ese aspecto para tratar las heridas íntimas. Entonces, como digo, una persona enferma cuando se ve sola en algo que le está sobrepasando. Y eso es precisamente lo que aportamos cuando hacemos terapia. Cuando hacemos terapia, lo importante es acompañar al otro en que él se cuente la verdad de lo que ocurre. Hay una frase también, este es un libro religioso, vamos a decir, religioso, cristiano, es un libro de fe. Y antes cuando venía digo, ¿cómo le diría a la gente? Yo no sé la gente que hay aquí, habrá gente que tenga fe, otra gente que no tenga fe. ¿Y cómo un psiquiatra puede hablar de fe, no? Me pregunto. Porque hay algo que dicen los eclesiásticos que yo no creo, y es que la fe es un don de Dios, como si Dios fuera un señor arbitrario que da a unos y a otros no. A estos les doy y a estos no les doy. Yo no creo eso, y yo creo que todos podemos creer porque de alguna forma la fe tiene su origen en la presencia del Espíritu en nosotros. La presencia del amor con mayúsculas en el ser humano, ese es el origen de la fe. Y claro, el problema es que nuestra maraña psíquica no nos deja bajar a esa profundidad. Pero fíjate que hay frases, incluso en los Salmos, donde dice, yo estoy aquí y llamo a tu puerta, y si me escuchas y me abres, yo cenaré contigo. Es decir, hay una presencia constitutiva en el ser humano, pero no bajamos a esa profundidad. Y por eso lo explico, porque obviamente ahora tenemos una cultura de exteriores, y cuando estamos solo volcados a lo exterior, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es imposible bajar a ese hondón, donde ya Teresa de Jesús y nuestros místicos lo dicen, ¿no? Es en la última morada donde se encuentra, pero tienes que atravesar las otras. Ahora se ha puesto de moda el mindfulness, que es, en el último libro que has dicho, es Mindfulness y Cristianismo, ¿no? Donde colaboré. Y el mindfulness es muy interesante porque nos ayuda a prestar atención y a espaciar nuestro interior gracias a esa escucha. Pero yo voy más allá. Creo profundamente que todos podemos ser contemplativos en el sentido de que somos templo del Espíritu. Por eso decía, el Espíritu nos constituye y ese es el origen de la fe. Pero bajar ahí, esa experiencia profunda de fe, hay que tenerla. La gente creyente, ¿qué significa? ¿Que alguien le ha transmitido una ideología? ¿Qué significa ser creyente? Yo creo que ser creyente significa tener una experiencia profunda de fe. ¿Y qué significa eso? Para un psiquiatra, ¿no? Porque los psiquiatras, por lo menos yo, ¿no? Transitamos los interiores. ¿Qué está pasando? ¿Qué busca esa persona? Y esa persona está buscando profundamente la fuente amorosa que está en su interior. El amor no es algo que nos dé alguien, es algo que sale de nuestro interior. Es una apertura y una confianza a otro y a otros. Y eso, cuando se transita, se puede encontrar. Bueno, me enrollo mucho, José Antonio. Sí, haces bien, porque te enrollas bien. Es importante explicar todo este mundo desde una óptica más interior, más psicológica, porque si hablamos de creencias o de la fe como dogmas, doctrinas,
esto no le va a llegar a la gente de ahora, no le va a llegar. Y sin embargo pones a la gente a hacer silencio durante días. Y luego, fíjate, hemos abierto en Huesca una escuela de espiritualidad. Y allí hacemos silencio, que realmente fuimos unos adelantados a nuestro tiempo. Hace ya más de 15 años que pedimos una iglesia para hacer silencio. Nos dejaron salesianos, tú la conoces, y allí nos reuníamos a hacer silencio, es decir, a hacer mindfulness, hace 15 años, ¿no? Y ahora hay un paso más. Fíjate, yo reivindico la figura de Cristo como un patrimonio universal. ¿Qué quiere decir eso? La figura de Cristo es un modelo humano, es el arquetipo humano por definición, que de alguna manera todos podemos espejarnos en él. Como dogma católico está Cristo es hombre y Dios. Desde el aspecto psicológico, Cristo es un modelo humano a seguir si quieres encontrar esa dimensión divina que late en tu interior. Es decir, como he dicho antes, somos depositarios del Espíritu, de la fuente amorosa. Y los cristianos tenemos la suerte de esa figura. Entonces, creo profundamente que las imágenes mentales generan una energía y una sanación mental importante. Entonces, si tú a las personas les pones a hacer silencio y esa figura que de alguna manera encarna lo misericordioso, lo justo y lo libre, de alguna forma eso puede modelarse en nuestro interior, porque el ser humano se hace con otros seres humanos. Es decir, no hay ningún ser humano que se haga por sí mismo. Necesitamos a los demás y nuestra identidad, que siempre es una identidad en tránsito, se hace con otros seres humanos. En ese sentido, ese modelo, la suerte del cristiano es esa. Es decir, pones a ese modelo y te miras en él y vas a encontrar un camino a seguir para tu vida. Bueno, hablo de esto porque lo estamos haciendo en Huesca, ¿no? Y me parece muy interesante. Entonces, esta protagonista de la novela es una mujer de fe, es una mujer que tiene ese tesoro y que a pesar, porque una de las mayores, ventajas de las personas de fe es que no se sienten solas. Entonces, ella está viviendo una situación de confinamiento, está viviendo una situación de desarraigo, de pobreza, está viviendo una situación de racismo, porque todos tenemos racismo y de alguna manera al extranjero y al diferente lo miramos desde arriba. Y esto es así, y hay que tener mucho cuidado. Y ella siente todo eso. Y sin embargo no se siente sola y no se hunde. Fijaros que la mística nos da diferentes, nos da diferentes caminos a la noche, ¿no? San Juan de la Cruz, que a mí me gusta mucho y seguramente tenía unas depresiones del carajo, y cuando él habla en sus poemas, aunque es de noche, pero yo sé la fuente que emana y corre, aunque es de noche, y repite, aunque es de noche, ¿no? Él seguramente era una persona obsesiva, y todo el mundo conoce lo que es obsesivo, significa estar muy apegado al orden y a la perfección. Él parece ser que los escritos, los poemas los hacía y rehacía y los rompía, muy típico del obsesivo que nunca acaba de encontrar la perfección, ¿no? Y eso lleva a mucho cansancio mental y probablemente se deprimía y estuvo en la cárcel. Bueno, todo el mundo conoce esa historia, ¿no? De cómo él estuvo en la cárcel y se vio solo y ahí empezó a escribir. Y entonces la mística no habla igual que la psiquiatría, porque la gente cuando se siente sola y es de noche se hunde, pero él era de noche y estaba solo, pero sabía que estaba la luz, sabía que estaba la fuente. Esa es la diferencia y eso lo vive ella. Y en ese sentido tiene frases preciosas el diario, ¿no? Por ejemplo, dice, es un amor intenso, muy íntimo. Casi había llegado la hora de la oración de la madrugada, la hora de mi gozo. Cuando me siento al amanecer y estoy en su presencia, vivo al máximo. Luego vienen las lágrimas.
fervor contento y grande, tengo una devoción muy íntima y cálida, ya no hay palabras, solo lágrimas, es quietud. Hacer oración, dice, es perforar la oscuridad hasta el final, porque al final se rasga el velo y Él, Dios, se hace real. También es verdad que hay momentos, yo la verdad es que cuando escuchaba eso me daba bastante envidia, ¿no? En el sentido que cada uno tenemos nuestra experiencia espiritual y tener una experiencia espiritual habitualmente tan gozosa, al menos en mi experiencia no está, ¿no? Es verdad que a veces sientes esa quietud, esa paz, esa tranquilidad que solo Dios te da, pero bueno, a mí por lo menos Dios eso me lo va regalando de tarde en tarde, no tan habitual como a Emilia, a lo mejor lo necesitaba más, ¿no? Y tiene también oraciones en ese sentido pues más desgarradoras. Dice en algún momento, totalmente desierta, sin ninguna presencia, en nada hallo descanso. Y una de las cosas que también me ha parecido muy interesante y que de alguna forma pone un sello de calidad a su oración y a su encuentro con Dios es que su oración es intimidad, pero no es intimismo. Por ejemplo, dice, he tenido una piedad muy grande y muy lúcida por los que están enfermos. No me faltan las lágrimas. En la oración hoy he pedido por la señora, por Irene, por la que cuida. Así crece mi esperanza por lo que a ella respecta. Y dice una cosa muy divertida. Al menos la oración me cambia a mí, porque a veces ella me desespera. En la oración de madrugada lloro. No es por amor, es el dolor, la humanidad tan sola en plena pandemia. Y me ha recordado ese himno de Laudes tan bonito. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues viene huyendo del ruido, pero de los hombres no. Esa doble dimensión de la espiritualidad cristiana que por un lado nos une a Dios, pero nos une muy íntimamente también con las personas que sufren. Es muy interesante porque hoy día las personas buscan la espiritualidad y se confunde con un estado emocional. La gente está muy adicta, por ejemplo, a los talleres, y no es tanto una emoción de uno, que también, sino cómo nos volvemos transmisores de lo amoroso. Yo recibo ese amor para darlo. Es una apertura. Yo digo que la persona que ama está abierta. Está abierta, cuando hablamos de Dios hablamos del gran otro, pero para los otros, ¿no? Pero esto también se da en el budismo. Fíjate que en el budismo dicen hay que ir a la cumbre para luego bajar al mercado, ¿eh? O sea que en todas las religiones se da, en el budismo por ejemplo hablan de la iluminación, pero para luego estar con los otros. Esas espiritualidades que solo buscan la propia satisfacción o como dices tú, el estar muy gozoso en tu intimidad, bueno, corren un riesgo, ¿no? Y yo creo que la verdadera espiritualidad siempre es algo que se abre al amor a los otros. La religión siempre tiene esos tres peligros muy grandes, ¿no? Uno es el radicalismo, por supuesto, ¿no? Los radicales. Nosotros estamos en la verdad y nos vamos a cargar a los que no crean lo mismo. El fariseísmo, es decir, mirar a los demás por encima, yo estoy en la verdad y estos que se sabrán. Yo soy, los pasajes de Jesús allí son muy claros, ¿no? Él siempre habla de los que son, de los que se sienten pequeños, ¿no? Fíjate el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pacíficos, los que tienen hambre, los que luchan por la justicia, los que lloran, los misericordiosos, los limpios. Bueno, pues el que se cree por encima, el fariseísmo, es otro de los peligros religiosos. Y otro es este que dices tú, el intimismo. Estoy bien con mi gozo, con mi estar con Dios y ya está. No, no está. Porque de alguna manera la fe profunda te lleva a relacionarte con los otros desde otro lugar, ¿no? Hay un pasaje en el libro donde ella le dice, le explica a la mujer que cuida, es que no se lo puedo explicar, yo recibo esto y lo doy, no sé, es algo que
que está en mí para darlo, no es algo para que yo me lo quede, ¿no? Emilia también advierte de otro peligro que me ha parecido interesante, y es de confundir a Dios con nuestra imagen de Dios. Porque Sí. dice en algún momento expresiones así un poco provocativas, ¿no? Cuando dice Dios es una imaginación, dando a entender, bueno, no da a entender eso porque después lo explica, como si no fuera real. Pero es muy interesante no confundir la imagen que tenemos de Dios con Dios. Bueno, y en eso la teología pues ha dicho muchas cosas y muy interesantes, de que a veces podemos decir más lo que no es Dios que lo que es. Sí, esto es muy interesante porque todo es imaginación. Lo que yo imagino de ti, lo que yo veo de ti, es mi imagen cerebral. Es que en el ser humano todo es imagen. Los pensamientos generan imágenes mentales. Cuando alguien se enamora de otro, genera una imagen mental de esa persona, que la mayoría de las veces es toda una proyección propia, ¿no? Es decir, todo el tiempo funcionamos con imágenes, con lo cual decir esto es imaginación es una realidad. Todo es imagen en el ser humano, todo es imagen. Pero eso no significa que no sea real el asunto. Y ciertamente cuando hablamos de Dios, fíjate las imágenes de Dios que se han hecho a lo largo de la historia, cuando en realidad creo que no se puede hacer ninguna imagen de Dios. Es imposible. ¿Cómo podemos hacer una imagen de Dios? Podemos hacernos una imagen de Cristo, que era Dios, ¿vale? Y eso, por ahí, por esa dimensión, podemos entrar, pero no creo, y en todas las religiones, fíjate, no se puede hacer una imagen. Y yo creo que en el catolicismo sí que se ha pecado de idolatrar las imágenes, ¿no? De idolatrar. No obstante, No lo sé qué opinarás tú, pero la gente idolatra una figura de la Inmaculada Concepción y sin embargo no cuida a su vecino. A ver, ¿esto qué? llenos de, No sé. de incoherencias Parece un poco, estamos claro, todos, sí. eso. Y claro, una vez leí algo que me pareció, o que he recordado cuando he leído este tema de la imaginación, porque el comentario que hace es: Dios no cambia, cambian nuestras imágenes. Y comenta Emilia, hay que librarse de la superstición, que quizás sea otro peligro de las personas religiosas, ¿no? Que confundamos a Dios con las imágenes que tenemos, y por eso tenemos que continuamente ir convirtiendo nuestra mirada de Dios, nuestra imaginación sobre Dios, en nuestro caso como católicos, a partir de Jesús, que es la única imagen, que es una persona. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es cuando en los diálogos que ella tiene con el hijo, con Miquel, sí, hablan a propósito de Nietzsche de la religión de los débiles. Y me parece muy interesante en el sentido de que nosotros a veces queremos utilizar la religión para ser fuertes, en vez de meternos en esta mística en la que nos ha introducido Jesús, de hacer presente el amor de Dios a través de lo débil, a través de lo pequeño. Y ella creó en esta religión de los débiles. Un Dios compasivo, dice Nietzsche, es un Dios que pierde fuerza. En cambio, para nosotros un Dios compasivo es el que nos atrae de verdad, ¿no? Claro. Fíjate que como psiquiatra la gente que viene en general es gente con mente débil, lógicamente, o porque está herida, o porque está confundida, o porque está deprimida, porque, en fin, porque se encuentra mal, ¿no? Quizás sea la gente más fuerte porque lo reconoce, claro, porque todos estamos muy tocados. Exacto, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, claro, aquí hay una cosa interesante para decir como psiquiatra, ¿no? Y es que uno tiene que tenerse para poder darse. Es decir, pero cuando hablamos de fe estamos hablando de un paso mucho más allá. Cuando hablamos de fe no estamos hablando de personas que no sean dueñas de sí y porque sean débiles o porque estén deprimidas o porque estén enfermas psicológicamente. Es que eso es otra cosa, ¿eh? En la fe la persona ha encontrado
primero que es un ser necesitado. Y en general, en casi todos los tratamientos psicológicos se busca empoderar a la persona, que se haga fuerte, que no sea necesitada, y eso es interesante, no porque no necesite a los demás, y ahí está el error, ¿no? Sino porque aprenda a tener sus propias decisiones, a quererse a sí misma, aceptarse a sí misma, confiar en sí misma, eso es otra cosa. Y eso quiere decir que ese yo débil se hace más fuerte. Pero viene después, es decir, ese yo fuerte, ¿para qué lo quieres? Para entregarlo. Y yo necesito a los demás. Soy un yo fuerte porque decido mi vida, pero soy un yo débil porque necesito a los demás, igual que los demás me necesitan a mí. Y en esa necesidad profunda, donde no va a llegar nadie, allí es donde encuentro, lo que hablaba Santa Teresa, la última morada, donde encuentro profundamente esa fuente donde me siento amada sin condiciones. Claro, es que cuando hablamos de interioridades, por eso no es fácil, porque hay mucha gente que se refugia en lo religioso. Y la religión no puede ser un refugio, la fe no es un refugio. Y es un refugio, es que claro, cuando tomamos... Efectivamente. Es así, eso es. Y tú estarás de acuerdo que cuando tocamos el tema espiritual, tocamos las paradojas. Continuamente. Y allí es donde se da lo paradójico, es decir, soy fuerte, es decir, no soy un enfermo mental, no estamos hablando de eso, pero a la vez soy débil porque soy necesitado. Me doy, pero a la vez estoy recibiendo. Me sacrifico, pero a la vez nunca he sido tan gozoso y me siento tan lleno. Claro, es que estamos tocando todo el tiempo temas paradójicos y ese es el tema de la fe y del espíritu, ¿estarás de acuerdo? San Pablo dice que a mí, como persona que he venido más de las ciencias y de la formación profesional, me sacaba de quicio cuando decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Digo, San Pablo no hay manera de entender, pero es esa sabiduría tan difícil de entrar, ¿no? Hay un libro muy interesante de Ángel Moreno de Buenafuente, que seguramente muchos conocerán, que se llama Palabras entrañables, y que viene a decir algunas de las cosas que de otra manera dice Emilia. Y él dice, ahí donde están tus heridas están tus luces, ¿no? Y a partir de allí uno empieza a crecer. Hay un tema en Emilia, me he sentido muy identificado con ella en muchas cosas, pero cuando ella habla no del amor a Dios, sino del amor interpersonal, pues por un lado dice cosas preciosas, ¿no? Sin alguien a quien amar no es posible encontrar lo que somos. El problema no es vivir en soledad, el problema es vivir sin amor. Eso como cura lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Y es cierto. O dice ella en la página 75, ¿no se dan cuenta ustedes que hemos nacido para amar más y mejor? Sin embargo, pues ella muestra como, me da la sensación, como un miedo, ¿no?, a la relación interpersonal con una persona en concreto. Y quizá, a lo mejor no he captado bien lo que dice en su diario, se refugia también en Dios para no tener este tipo de relación interpersonal. Por ejemplo, ella dice, yo pertenezco a las cosas de Dios, es mi familia. Yo no quiero vivir por la aprobación o el cariño de nadie. Nada es terreno firme. Vivo sin lazos familiares, sin amantes, sin ataduras. Tal vez, dice en algún momento, en la página 85, no quiero salir de este repliegue, de esta intimidad que me protege. Y yo, se pregunta en la página 99, ¿por qué no quiero estar con alguien? A veces me parezco una excéntrica. Tú que conoces más a Emilia, ¿rechaza esa relación interpersonal por amor? Sí. ¿O porque ya se cree que tiene una misión distinta o porque tiene miedo? Yo creo que allí te estás proyectando tú, ¿vale? Puede ser. Bien. En el caso de ella, yo creo que en el mundo profundísimo de la fe, como es esta mujer, siempre hay dudas.
siempre hay dudas. Y entonces de repente en esa soledad, porque ella ha vivido relaciones mundanas, no lo olvides, ¿eh? Sí, sí. Vale. Entonces ella ha vivido relaciones mundanas y ha vivido, se ha enamorado, ha estado casada, etcétera, ¿no? Entonces conoce el amor humano, conoce el amor sexual y claro, y ahora la vida le ha llevado aquí. Por eso vive en el espíritu, ¿no? Quiero decir, la vida en el espíritu es vivir en el aquí y el ahora profundamente inmiscuida con la vida y dejándose llevar, ¿no? Ahora estoy aquí, no sé dónde estaré dentro de un año y a lo mejor la vida me plantea entonces otras opciones, no lo sé, pero a veces me siento muy sola y a veces echo en falta un amor humano. En el caso de ella no es miedo, yo creo que es más soledad en el caso de ella, ¿no? En lo que es el personaje. No es miedo. Si se le presentara una opción verdadera, ten en cuenta, y luego sale en la novela, ella también ha pasado por la experiencia de un amor no correspondido. Ella se enamora y el otro no está por la labor. Y en ese sentido eso es tremendo, el que ha vivido esa situación, porque uno se ha abierto hasta el fondo, pero no ha recibido la respuesta del otro, y eso te deja en carne viva, ¿no? Esto es muy frecuente que yo vea depresiones por aquí, ¿no? Y en el caso de ella, eso ya se cerró, ¿no? Y ella vive ahora el amor de Dios como algo profundísimo, pero a veces uno está solo y claro, eso pesa, sobre todo en este caso, una situación de confinamiento, desarraigo, soledad, estar fuera de su país, no tener a nadie, estar encerrada con una persona, cuidando a un enfermo, en fin, ese tipo de cosas. No es miedo, José Antonio, es soledad y dudas de si realmente ese es su camino. No, ella no se siente llamada a nada, solo vive dando en el momento presente al que tiene al lado. Y ya está, claro. Nada más y nada menos. Volveré a leerlo, a ver si ha habido proyección. Hay un capítulo que no pertenece al núcleo del libro, que yo creo que es la relación, el amor, Dios, la relación con los demás, pero que me llamó la atención porque lo trata en varios momentos, que son las conversaciones que Emilia tiene de la sexualidad. Y en la página 101, por ejemplo, dice, es el gran tema. Y después las valoraciones que hace, bueno, pues yo creo que muchos las compartimos. La sexualidad es un divertimento para los críos. Ella habla también en primera persona, no dudé en meterme en amores oscuros, en fingir, en deleitarme en mi cuerpo solo por el placer de manejar sus almas. Eso me recordó una frase de mármol, de uno de tus libros anteriores, no me acuerdo cuál es, que venía a decir, yo tengo muy mala memoria, pero cuando me acuerdo de algo, venía a decir algo así como, el hombre busca tener el cuerpo de la mujer y la mujer en muchas ocasiones busca tener el corazón del hombre, pero ni una cosa ni otra es amor, ¿no? Bueno, ya casi no hay infancia, dice, la hipersexualidad lo invade todo, las personas sufren por esta causa. Desde tu experiencia de terapeuta, ¿cómo ves este tema? Pues digo que es el gran tema porque, a ver, los grandes temas humanos, ¿cuáles son? La subsistencia, la comida, el sexo, las relaciones. Quiero decir, por aquí tenemos problemas, casi todo el mundo, ¿no? Y hoy día la sexualidad se ha deconstruido, absolutamente. Fijaros, os explico, ¿no? Que la sexualidad como pulsión vital es algo encaminado a la propagación de la especie. Así empieza el sexo, somos seres sexuados porque gracias a esa diferencia la progenie existe, ¿no? Y la evolución continúa. Entonces, se ha deconstruido porque ahora la sexualidad ya no es para la procreación. Pero es que la sexualidad ya no es para el amor. Ya no es, porque fíjate, me dice mucha gente, doctora, vengo a tratarme porque yo quiero acostarme con la gente y no engancharme.
Fijaros, esto es así, funciona así. ¿Qué quiere decir? Que ya no busco amor, busco solamente el goce sexual inmediato. De hecho, hay enlaces y páginas, y bueno, en las redes sociales funciona. Es tremendo, ¿no? Si yo estoy en el Corte Inglés, esto es verídico, y me apetece tener una relación sexual, entro en redes que hay páginas para esto y encuentro gente dispuesta a eso. Me voy a un baño, tengo una relación sexual y se acabó el tema. Esto lo estamos viendo cada vez más. A mí en un grupo de confirmación unas chicas me decían, hace falta conocer más a una persona para irte a cenar que para tener relaciones sexuales. Claro, por eso porque digo. para cenar hay que hablar. Esa fue la... Yo Sí, me quedé sí. blanco en aquel momento, Claro, pero parece que eso es más habitual. Claro, por eso digo que se ha deconstruido. Entonces la gente tiene problemas. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar, hace muchos años, había corrientes psicológicas que decían, cuando se libere la sexualidad se acabarán las neurosis. Qué cosa más mentirosa. Hoy día no hay problemas para tener relaciones sexuales y la gente está cada vez peor de la cabeza con este sentido, ¿no? Y ahora no solamente estamos viendo problemas con la promiscuidad sexual, porque yo les digo a los jóvenes, digo, pero si eso es ir para atrás. Por ejemplo, los chimpancés, perdón por la palabra, chingan unos con otros sin ningún problema. Pero es que si queremos eso, vamos para atrás. O sea, la verdadera plenitud consiste en la unión de todo el ser. Si yo pongo mi deseo, pongo mi cuerpo, pongo mi amor, mi atención en alguien, allí funciona muy bien el erotismo, pero una relación sexual que solo es una descarga sexual es una cosa bastante estúpida, bastante mamífera, ¿no? Es como ir para atrás, así que eso no es avanzar, eso es ir para atrás. Bueno, pues por eso digo que la sexualidad se ha deconstruido. Pero no solamente eso, es que ahora estamos teniendo problemas con la identidad sexual. ¿Qué quiere decir? No ya. Yo te digo casos que yo he tenido en la consulta este último año, ¿no? Ahora hay muchas redes en jóvenes de gente trans, gente que no sabe si quiere ser chico o chica, y claro, entran en redes a los 14, 15, 16 años, edades en las que la identidad se está haciendo, y hay unas confusiones tremendas. Yo he llegado a tener en la consulta una chica que quería amputarse los pechos y tomar hormonas para tener las espaldas anchas, porque ella tenía problemas, realmente pues una chica que recibió bullying, que no era de este país, pero fíjate qué confusión. Ella decía, es que así estaré más fuerte, y yo le decía, y bueno, ¿y qué hacemos con tus genitales? No, yo quiero tener vagina. Digo, entonces tú quieres tener vagina, los hombres anchos. O sea, fijaros qué confusión tan tremenda. Y no estoy hablando de una persona con psicosis, no era una persona con psicosis, una persona muy lista. Pero entran en redes y no os podéis figurar la cantidad de ignorancia y de manipulación mental que puede llegar a haber con los jóvenes con este tipo de cosas. Entonces, por eso digo que la sexualidad es un tema ahora con muchos problemas y con mucha ignorancia, ¿no? Me encanta el consejo que da Emilia a Martina, es verdad, mi cabeza. Le dice, quédate en ti, descubre tu profundidad, allí hay silencio y dulzura. Este es el secreto, ese es tu mundo hermoso, en él podrás acoger a quien tú quieras, libre de las mentiras del mundo. Claro, pero estoy hablando allí, fíjate, de lo que es la sexualidad femenina amorosa, ¿no? Quiero decir, vete a tu interior, allí hay dulzura, acoge a quien quieras ahí. Hoy día las chicas están comportándose de una manera muy masculina, es decir, como si su sexualidad fuera también una sexualidad de descarga. Y pongo otro ejemplo, ¿no? que lo he puesto a veces, y es que una chica me dijo un día, este fin de semana ella dijo, me he chingado a 3. Y digo, pero tenía 14 años. Y digo, ¿a 3? ¿Dónde te los has chingado? Porque claro, con 14 años, bueno, eso en cualquier lugar, en el parque, en una esquina. Digo, ¿pero tú has gozado de la sexualidad? Dice, bueno, sí, bueno, luego yo me lo hago en casa. Atentos, ¿vale?
Es decir, está copiando una sexualidad masculina, porque la sexualidad masculina sí puede ser una sexualidad de descarga. El hombre busca otra cosa, no solo busca una sexualidad de descarga, busca algo más, lógicamente, pero puede tenerla, y sobre todo los chavales jóvenes sin ningún problema. Pero las chicas, para tener goce sexual de verdad, necesitan confianza y seguridad física para empezar, porque si no, una mujer no puede dejarse ir, no puede dejarse tranquila, no puede gozar, no puede tener un orgasmo. Entonces, hay unas confusiones tremendas. Ese copiar modelos masculinos es terrible. Por eso hay esa frase de decir, quédate en ti y allí recibe a quien quieras. Ábrete si quieres, si no, no te abras. Pues eso es más femenino y no buscar... esta chica, en realidad, esta cría, lo que buscaba era que la desearan. Porque una persona que no tiene autoestima, si se siente deseada, se siente bien. Eso es lo que la chica buscaba. No buscaba, que yo le dije, lo único que consigue es que eyaculen encima tuyo, pero ¿eso para qué te sirve? O sea, lo que realmente buscaba era sentirse deseada, sentirse querida. Y eso es lo que le faltaba a ella, ¿no? Bueno, no sé si me enrollo mucho con mi profesión, pero me parece importante ir mezclándolo todo porque al final es todo así de importante, ¿no? En este aspecto de la educación de los jóvenes, hay en la página 97 y 98 algunas frases que me han parecido también de enmarcar. Pregunta, ¿hay algo peor para un adolescente que la falta de límites? Y dice, sí, hay algo peor, un hogar vacío. Y en la página siguiente resume, el hogar es donde está el amor y la ley. Sí, es que esto es así, ¿no? Es también lo que decíamos antes, de que una cosa y la otra. Y la otra, eso es, eso es. Es decir, el niño necesita amor incondicional y necesita ley porque convive con otros. Y la ley no es más que aprender a convivir. Y convivir significa todos tenemos el mismo derecho a la felicidad. Así que lo importante en una casa no es el niño, somos todos. Lo digo porque ahora la tiranía de las casas no es patriarcal, es de los niños. Lo que quiera el niño, lo que el niño desee, lo que el niño... Y claro, el niño tiene que adecuarse a convivir. Y eso es la ley. Y sin amor y sin ley, pues mal asunto, si solo tenemos una cosa u otra, ¿no? Otro aspecto que en este ámbito de la educación es lo que dice Emilia en un momento, somos creadores de la realidad, porque a veces parece que la libertad solamente es hacer lo que me apetece y no tanto construirme mi propia personalidad. Allí me he acordado cuando he leído esto a un teólogo italiano, Pico della Mirandola, que decía que el hombre es el único ser que puede construirse a sí mismo, que es escultor de su propia personalidad. Y en algún momento Emilia habla de esto, que nos construimos a nosotros mismos, aunque a veces no seamos conscientes de eso. ¿No te parece que recuperar este sentido de libertad es muy importante? Hombre, claro, fíjate cómo se está usando la libertad hoy día, ¿no? Como si la libertad fuera simplemente, como dices, hacer lo que yo quiero o pasarlo bien. No, lo fundamental de la libertad es el dominio de sí en una dirección. Claro, porque una persona es lo que hereda, lo que aprende y al final lo que decide. Y la decisión de un ser humano es lo más sagrado. Y eso quiere decir, me oriento en una dirección, me voy haciendo en esa dirección. Tengo un dominio de mí porque he elegido esa dirección. Esto es la libertad, y la libertad pasa por la inteligencia, no es un asunto del impulso. Se está todo deconstruyendo de una forma tremenda, ¿no? En ese sentido, una pregunta de estas que son de a quién quieres más, a papá o a mamá, pero de cara a la felicidad de una persona o incluso a la construcción de una sociedad que de verdad crece y progresa, ¿qué te parece más peligroso y más importante? ¿La superficialidad o el relativismo? O el decir, no hay ninguna verdad a la que yo me tenga que sujetar. ¿Superficialidad o relativismo?
Bueno, la superficialidad a mí me sugiere una exterioridad exagerada, un ir pasando de un estímulo a otro sin profundizar en nada. Eso lleva a bastante ansiedad en general, ¿no? El ir deprisa, el no profundizar, lleva pues a la ansiedad, al vacío. Y lo otro me resulta un asunto más mental, ¿no? Quiero decir, como el nihilismo, no creo en nada. Bueno, a veces eso es un postureo, ¿no? Una postura, porque, y esto, fíjate, hay amigos que se lo digo, ¿no? El no creer en nada es interesante a nivel mental. Es decir, yo creo que la capacidad de crítica, es decir, un espíritu crítico hay que tener siempre. Pensar por uno mismo significa espíritu crítico. Yo no me puedo tragar lo que me diga nadie. Tengo que pensar por mí mismo. Pero a la vez que tengo esa incertidumbre y esa crítica en mi mente, tengo certidumbre en el corazón, es decir, he apostado por algo en mi vida. Así que te uno allí, es decir, una persona que no cree en nada, bueno, no pasa nada si es un asunto mental, pero si ella ha apostado de corazón por algo, ya está creyendo en algo. Porque cuando uno habla de creer, ¿qué está hablando? ¿De un dogma que se cree? Bueno, pues puedo decir, no creo yo en los dogmas. Pero si yo hablo, estoy creyendo en esto, eso es más profundo y eso significa casi una apuesta vital, ¿no? Porque cuando hablamos de creer, ¿qué decimos? Creo que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Creo que, vale. O creo en. Creo en, eso es. O creo a quién. Claro, es que es profundo, ¿no? Entonces, y eso ya involucra el corazón, la apuesta vital, la voluntad de la persona, el afecto. Entonces, claro, somos muchos niveles. Las dos cosas que me has preguntado tienen peligro. La superficialidad porque te lleva al vacío y a la ansiedad, y lo otro, si realmente uno no cree solamente en su cabeza, no está mal. Ahora, si su corazón no ha apostado por nada, es una persona que también va a encontrarse, yo creo que fraudulenta en su interior. Última pregunta por mi parte, que van a ser las 8. En toda esta situación, Emilia se pregunta, ¿quién nos va a marcar el camino? ¿La razón, la filosofía, la religión? Claro, fíjate, porque ella es una persona de interiores, ¿no? Le gusta la música, le gusta la filosofía, se plantea, ¿no? La filosofía es realmente el amor a la sabiduría, ¿no? La capacidad de pensar las cosas, de reflexionar, el espíritu crítico del que hablaba. Ella es una mujer de filosofía, de música, pero donde ella encuentra la verdad es en la confianza radical en eso que ella ama. Es Dios, su tesoro. Su tesoro, eso es. Es decir, cuando uno ama profundamente y tiene experiencia de fe, experiencia de espíritu, se deja llevar en el día a día, porque confía profundamente. La fe no es más que una apertura y una confianza radical. Si tienes confianza, te apoyas allí y ya está. Claro que cuando hablamos de Dios, ¿de qué hablamos? Porque esto también como psiquiatra, mucha gente lo pregunta, ¿no? ¿Qué es Dios? Dios no puede ser un señor que dirige el tráfico, no. ¿Dios qué es, no? Pues iríamos cuando San Juan dice Dios es amor, ¿no? ¿Qué es Dios? Dios es el amor que nos envuelve y que está en todo, que está en nosotros. Dios es el espíritu que todo lo penetra, es la energía en que todo fluye, es el amor que todo lo opera, el fundamento que todo lo penetra, eso que está en todo, ese misterio indescriptible que se nos manifiesta en todo, esa dimensión que está en lo hondo, ¿no? Pues todo eso, toda esa inmensidad, y claro, en el camino cristiano la figura de Cristo nos lleva ahí, ¿no? Y ella, por ejemplo, es cristiana. Habla a Dios, pero habla a Cristo, ¿no? Es decir, el cristiano habla a Dios, habla a Cristo. La oración es esa, como decía Santa Teresa, ¿no? Es tratar de amistad con alguien que sabes que te ama. Bueno, pues ella tiene oración y tiene confianza, así que ni la filosofía ni nada, sino eso. Tenemos un momento para que si alguien quiere entrar en este diálogo lo haga con libertad.
Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta de psiquiatría, psicología, espiritualidad. Sí, sí, pero escucha, una cosa es tener experiencia de fe, y ciertamente todos esos recursos existen en la Iglesia, y otra cosa es tener problemas humanos y psicológicos. Ojo, quiero decir, por tener fe no se deja de tener problemas. Eso no lo confundamos. Es decir, las personas tienen depresiones, tienen problemas y conflictos serios. Y cuando uno cae en esas situaciones, no conecta con nada, no puede conectar. Ciertamente la mística, como he dicho antes, nos habla de que esa persona, si está deprimida y tiene fe, por supuesto que tiene muchísimas más ventajas que el que no la tiene, ciertamente. Pero eso no quiere decir que por tener fe o por tener una práctica religiosa no se tengan problemas psicológicos, se tienen igual. No, la religión y la fe no suprimen los problemas psicológicos en absoluto. Y todos tenemos problemas en las relaciones, en el sexo, en el dinero, y todo lo que nos da problemas, ¿no? Que al final, como decía él, se puede convertir en errores personales, ¿no? Quiero decir, una persona herida puede ser envidiosa y eso le puede llegar, al final, pecado significa errar de camino, confundirte de camino, y todos nos podemos confundir y entrar en problemas psicológicos. Así que, gracias. Eso por una parte, y por otra, yo creo que en la Iglesia, gracias a Dios, hay muchos caminos, muchos. Y cada uno tiene que ver el camino que más le ayuda para encontrarse a sí mismo, para encontrarse con Dios. Y aún voy a decir otra cosa más que quizás suene más rara. Hay personas que son muy religiosas y que son muy poco profundas, que tienen mucha actividad religiosa, casi compulsiva, porque en algún momento me parece que dice que también el consumismo afecta a lo espiritual, pero sin embargo tienen o tenemos grandes dificultades para entrar en nosotros mismos, para hacer silencio, para poner nombre tanto a nuestros deseos como a nuestros problemas. Y bueno, pues esta forma que Mercedes Nazarrea comienza en Huesca, pues ayuda a esa dificultad de muchas personas a entrar en su interioridad. Después, a lo mejor, alguna de las personas que va allí va después a la adoración nocturna o tiene otro tipo de espiritualidad, pero que no son medios, por decirlo así, alternativos, sino que cada uno tiene que ver qué le ayuda más, ¿no? Más preguntas. Yo quiero aprovechar la oportunidad de, a lo mejor pensar un poco del tema por las esferas. Hay un
tiene razón. Y de hecho, el número de gente atea dentro de los médicos y los psiquiatras es enorme. Claro. Y lo mismo, hay gente, bueno, en España hay algunos ejemplos, o ha habido algunos ejemplos de gente en el sentido positivo, tanto médicos o realmente psicólogos y psiquiatras. Pero un poco, no sé, mi pregunta es simplemente una reflexión y lo que tú me digas, porque no es una pregunta concreta. ¿Qué querrías en realidad preguntarme? Por ejemplo, has sacado el tema de la confesión. Hoy la gente se confiesa menos. Dices, por culpa de los psiquiatras y los psicólogos. Ciertamente. Sí. Por tanto, no pienso eso. No pienso que la psicología, cristiana muy ultra, pues hay una sensación de autodefensa contra la invasión por parte de entre comillas, de la psicología. No era así. Sí. El problema de relación Sí. de psicología, psiquiatría. Sí. Puedo decir una pequeñez, Sí, que es claro. muy pequeña. Una vez en una charla que nos dio el Papa, hablando de los problemas que tenemos los sacerdotes, dice, si un religioso o un sacerdote tiene muchos problemas, mandarlo a casa con su madre. Y si no lo soluciona su madre, que vaya al psicólogo, pero que no haga la vida imposible a los demás. Lo digo porque me parece que en todos estos temas tenemos que ir creciendo en naturalidad, en decir, yo ahora necesito ayuda espiritual, pero bueno, los que hemos confesado a veces hemos tenido que decir, pero quizá esto no sea suficiente, también hace falta lo otro. Sí, por eso digo que, claro, los temas psicológicos creo que los tiene que tratar la psicología y la psiquiatría. Y otra cosa es, yo creo que es importante lo del tema de la culpa, porque al final la confesión es un tema con la culpa, no lo olvidemos. Y la culpa tremenda, hay gente que no se la puede perdonar. Y en ese sentido la confesión es muy válida. Yo lo creo así. Es más, en mi trabajo a veces he tenido personas que no pueden de alguna forma aliviarse la culpa conmigo o perdonarse algo. Y las he mandado a algún cura, si son creyentes, claro, porque tienen un asunto allí que ellos no se pueden perdonar. Y si son religiosos, si no, yo siempre me entero de si esa persona es religiosa o no religiosa, porque todos son recursos humanos para que la gente funcione mejor, ¿no? Entonces, si es religioso, yo la he mandado a algún amigo sacerdote, y si no, pues a veces uno tiene que ver por qué se está culpando tanto, porque, en fin, ya sabes que hay patología, pero gorda. Sí, de todo hay, de pensar que una cosa es muy grave y no lo es y viceversa. Eso es. A ver. Sí. A mí, claro, sin leer el libro, pregunto al hilo de lo que ha ido saliendo, ¿no? Y bueno, pues la protagonista viene de otro país, de un país que no es el primer mundo. Y claro, en qué medida yo me cuestiono nuestros países avanzados, punta de lanza del desarrollo, del progreso, no vamos a tener que ser un poco humildes y dejarnos conquistar esa interioridad por sociedades más sencillas o que cultivan esa interioridad profunda, no sé. Me cuestionaba y digo, fíjate qué manera tan hermosa de recuperar la salud del primer mundo. Sí, allí tiene razón. Yo he tenido la experiencia además con una mujer ecuatoriana que, bueno, yo la conocí y ella ha muerto hace un par de meses, muy joven, 42 años, y el niño pequeño tenía 4 hijos, 4 de un matrimonio anterior, 4 hijos, y el pequeño de 4 años. Y tú no sabes cómo se apoyaban entre ellos toda la comunidad ecuatoriana en mi ciudad, ¿no? Es decir, ese aspecto comunitario nosotros lo estamos perdiendo y eso es un problema.
creo, ¿no? Eso sí que lo tendríamos que aprender. Hay otras cosas que nosotros podemos aportar, pero obviamente lo humano que funciona siempre es intercambio. Y el intercambio supone esa apertura en la que yo reconozco valores del otro y el otro reconoce valores míos. Pero no olvidemos que con estas culturas en general los miramos por arriba, ¿eh? Ojo con el racismo. Gracias. Última pregunta. Sí. A mí me gustaría preguntarte, hablabais de la situación difícil de la protagonista, de una situación de dureza y entonces a mí me venía un poco la cosa de que a veces la espiritualidad surge cuando la razón descansa, me da la impresión. Como que en momentos de dureza, siempre lo llevamos en enfermedades, cuando la razón descansa es cuando la espiritualidad, sin saber de dónde, se apodera un poco de ella. Y tiene razón, y te voy a decir una cosa que es fundamental del cerebro. El cerebro, la función de sentir y de razonar no la hace a la vez. Vale. Si yo estoy mirando a alguien que amo, qué sé yo, a mi esposo, a un recién nacido, y estoy contemplando, en ese momento no estoy razonando, pero luego es importante razonar. Los dos movimientos son igual de importantes. Por eso la fe y la razón deben ir juntas. Porque si solo me dedico al sentir, a la intuición, a la contemplación, pues eso es muy interesante. Allí es donde entra todo lo que es la dimensión de la profundidad espiritual. Pero luego razonar es importantísimo, ¿eh? Fíjate cómo defino yo la salud mental. Tener la suficiente paz para poder razonar y decidir. Claro, entonces la espiritualidad nos abre, nos llena, nos nutre, pero luego tengo que razonar y decidir mi vida, ¿eh? ¿Vale? Creer para razonar, ¿cómo era aquello? Para comprender y comprender. Eso es. Lo de San Agustín. Lo de San Agustín. Terminamos aquí. Gracias, Mercedes, por este rato en el que todos hemos disfrutado. Gracias por este libro, porque, bueno, los que estamos aquí, lógicamente, tenemos diversas sensibilidades, diversas formas de pensar, pero creo que una de las cosas buenas de este libro es que le puede parecer interesante a una persona más tradicional dentro del catolicismo, a una persona que tiene planteamientos más abiertos y que también le puede ayudar a alguna persona que no está dentro de la Iglesia y de planteamientos de este estilo. Creo que una de las cosas buenas de los libros que escribe Mercedes Nassarre es que resultan interesantes también a quien no tiene fe. Gracias. Gracias a ti, José Antonio. Y adelante.